La sabana manchada de sangre, la batalla interminable de los depredadores. La estación seca en la sabana africana está a punto de comenzar. Los campos de hierba amarillenta son azotados por vientos abrasadores que envían oleadas de polvo rojo a la atmósfera brumosa. El cielo se vuelve de un gris monótono, como si una fina lámina de cristal cubriera la tierra, y los abrevaderos se reducen a charcos de barro marrón oscuro. En este entorno hostil, las leonas aparecen como sombras silenciosas. Las hembras son letales y esbeltas, pero no tan majestuosas como los machos, con sus gruesas y orgullosas melenas. Cada pequeño movimiento de sus presas es escrutado por sus penetrantes ojos. Cazadoras, protectoras, madres devotas, estas leonas son el verdadero corazón de la manada. Una manada de búfalos del Cabo comienza a buscar agua en el lado opuesto del campo al mismo tiempo. Cruzan lentamente la hierba seca y agrietada en largas filas. La manada llega a un pequeño charco después de horas de viaje. Es turbio, poco profundo y solo tiene barro espeso en el fondo. Uno de los animales más grandes y fuertes de África es el búfalo del Cabo. El peso de un adulto puede oscilar entre 500 y más de 900 kilogramos. Se encuentran en manadas que pueden llegar a tener cientos de ejemplares. Las hembras y las crías permanecen en el centro de la manada, mientras que los machos suelen caminar por los bordes exteriores para protegerlas. Su capacidad de defensa es impresionante. Pueden formar un círculo cerrado, con los adultos mirando hacia afuera y las crías en el centro, listos para enfrentarse a los depredadores cuando detectan el peligro. Cualquier criatura que se atreva a acercarse puede sufrir graves lesiones por sus enormes cuernos curvos, que son fuertes y densos. Sin embargo, el abrevadero que han descubierto ya no es seguro. Las leonas se habían infiltrado sigilosamente, seleccionando lugares para emboscar a sus presas a lo largo del borde fangoso antes de que saliera el sol. Se escondieron bajo arbustos bajos y montículos de tierra seca, esperando la oportunidad adecuada, casi inmóviles.
Una de las leonas se abalanzó para atacar a un grupo de búfalos que se había alejado hacia el agua. Los leones se vieron obligados a retroceder tras perseguir a sus presas durante unos minutos. La primera oportunidad del día se les había escapado. En silencio, regresaron a una zona más elevada y menos boscosa, donde había acacias dispersas que proyectaban sombras ligeras. La manada descansó allí tras una larga mañana de esfuerzo. Se sabe que los leones pasan la mayor parte del día durmiendo. Por lo general, duermen o permanecen inmóviles entre 16 y 20 horas. Se tumban a la sombra, con los ojos entrecerrados, mirando a su alrededor de vez en cuando. Mientras juegan suavemente, algunos cachorros gatean alrededor de sus madres. Para limpiarse y fortalecer los lazos sociales, otros se acicalan entre sí. Por lo general, las leonas viven en comunidades matrilineales. Una manada puede tener entre 3 y más de 10 hembras y sus crías. Protegen su territorio, cazan juntas y crían a sus cachorros. A diferencia de los machos, que suelen permanecer con la manada solo durante un breve periodo de tiempo, las hembras suelen permanecer juntas durante toda su vida. El mediodía transcurre sin incidentes. Una ligera brisa barre el suelo con polvo. Las leonas no actúan con frenesí ni desesperación a pesar de su reciente fracaso. Su naturaleza es paciente. Saben que en la sabana, donde abundan las oportunidades, es fundamental mantener la fuerza y permanecer alerta. En medio del terreno árido, las leonas descubren un momento de silencio. Antes de que se reinicie el ciclo de la supervivencia, es la calma que precede al final del día. En ese mismo momento, mientras el sol comenzaba a ponerse y el calor remitía, un leopardo se movía silenciosamente por el borde del escaso bosque cercano.
Los leopardos son animales solitarios. A diferencia de los leones, suelen cazar, descansar o patrullar su territorio en solitario. Tampoco viven en manadas. Los leopardos adultos necesitan territorios amplios que delimitan con marcas de garras en los troncos de los árboles o con orina. Este leopardo en particular acababa de salir de su escondite, un gran árbol donde pasa el día. Se movía en silencio y con elegancia. Gracias a su pelaje manchado, podía camuflarse entre las sombras cambiantes de la hierba alta y los arbustos, lo que le daba una gran ventaja a la hora de acechar y acercarse a sus presas. Los leopardos dependen más de la velocidad, la agilidad y el factor sorpresa que los leones de su superioridad numérica. Se mueven lo más cerca posible del suelo mientras cazan, arrastrándose por el suelo antes de acelerar repentinamente en sprints cortos de hasta 60 km por hora. Si tienen éxito, transportan rápidamente a su víctima a un lugar remoto, a veces incluso levantándola y colocándola en un árbol para mantener alejados a los carroñeros. El leopardo se detuvo y olfateó. Una pequeña manada de antílopes pastaba cerca del borde del bosque, delante de él. Agachándose, el leopardo se acercó sigilosamente a su presa. Incluso su respiración, en el aire inmóvil, estaba cuidadosamente regulada. Un joven antílope fue abatido por el leopardo con un preciso salto por detrás. Este se abalanzó sobre el cuello de la víctima y lo inmovilizó hasta que dejó de moverse. El leopardo no perdió tiempo en arrastrar el cadáver hasta un gran árbol cercano. Este comportamiento es típico de los leopardos, que suelen esconder sus presas en los árboles para protegerlas de depredadores más poderosos. Pero el acto de arrastrar la presa, junto con el olor de la sangre, había atraído a un visitante inesperado.
Uno de los miembros de la manada que había fracasado esa misma mañana, un león, patrullaba el límite de su territorio, no muy lejos de donde el leopardo había matado. Cuando olió la sangre, se detuvo. Aunque el león no vio la presa de inmediato, sabía que había comida cerca. Se acercó lentamente al olor, con los ojos muy atentos y las orejas aguzadas. El leopardo se quedó paralizado al oír pasos que se acercaban, justo cuando empezaba a morder su primer bocado. Al pie del árbol, vio la silueta de un león. Dejó de comer, se tensó y se pegó a la rama, preparado para huir si se sentía amenazado. Debajo del árbol, el león se detuvo y levantó la cabeza. Vio el cadáver de un antílope colgando muy por encima, fuera de su alcance. Dio varias vueltas alrededor de la base antes de tumbarse a esperar. Era una estrategia sencilla que funcionaba bien, porque a veces solo había que esperar a que el leopardo se marchara para llevarse los restos. El leopardo se limitó a observar sin moverse. Era consciente de que este encuentro se decidiría por la paciencia. Observando al león desde abajo, el leopardo permaneció inmóvil en la rama del árbol. Como no había peligro inmediato, el leopardo comenzó a comer rápidamente, arrancando trozos de carne de antílope mientras permanecía alerta. Cuando la luz se desvaneció y el sol se puso, el leopardo tomó la decisión de abandonar el árbol. Decidió descender por el otro lado de la zona donde dormía el león. Sin embargo, un gruñido sordo estalló detrás de él tan pronto como su pata tocó el suelo. El león lo había visto. Se levantó y corrió en dirección al leopardo. Inesperadamente, el leopardo huyó. Estaba pesado y lleno, pero respondió al instante. Su cuerpo ligero y su notable velocidad le hicieron saltar hacia adelante, corriendo a través de los arbustos y adentrándose en la hierba alta. Al caer la noche, la sabana adquirió un tenue tono púrpura. El silencio se rompió cuando el leopardo desapareció en la noche. Mientras se preparaban para la caza nocturna, un grupo de hienas salió silenciosamente de su escondite.
Alrededor de 8 hienas salieron de su escondite. Con su característica postura encorvada, la cabeza gacha y las orejas levantadas, se movían en fila. A pesar de la idea errónea de que las hienas son meros carroñeros, en realidad son muy buenos depredadores. Pueden matar presas grandes si se les presenta la oportunidad, ya que tienen una estructura social bien definida y trabajan bien en equipo. Los elefantes avanzaban lentamente hacia el agua en una depresión cercana. Una cría iba rezagada, deteniéndose de vez en cuando y resbalando hacia atrás. Las hienas vieron su oportunidad. Comenzaron a dispersarse y a rodearlos desde varios ángulos. Sin embargo, los elefantes son fuertes, especialmente cuando están juntos. Una hembra adulta detectó el peligro inmediatamente. Al ver que no tenían ninguna oportunidad, las hienas se retiraron lentamente. Volvió la mañana a la sabana africana. Tras muchos días sin lluvia, la tierra estaba agrietada y el sol se elevaba alto, brillando con intensidad. El calor se extendía por los campos de hierba seca con una cálida brisa. Una vez más, la sabana quedó en silencio, la mayoría de los depredadores nocturnos se habían escondido. Sin embargo, las leonas comenzaban un nuevo día en la distancia. Después de pasar la noche durmiendo en un terreno más elevado, donde las escasas acacias les proporcionaban un respiro del calor de la estación seca, las leonas comenzaron a moverse. Avanzaban lentamente por el terreno abierto, tomándose su tiempo con cada paso. Estaban camufladas de forma natural a la luz del día, ya que su pelaje leonado se mezclaba casi a la perfección con la hierba seca. Esa tarde, estaban pasando por una zona hundida cuando los ojos penetrantes de una leona se fijaron en ellos. La misma manada de búfalos del Cabo, a la que no habían conseguido matar el día anterior, pastaba tranquilamente no muy lejos. Aprovechando la oportunidad, las leonas se colocaron en silencio, preparadas para corregir el error.
El ataque fue rápido y contundente. Con cuidadosos mordiscos en la garganta, un búfalo cayó tras varios minutos de lucha. Comenzó a alimentar a la manada. Siguiendo su orden habitual, se repartieron la presa y desgarraron la carne. No hubo pelea. Pero pronto se oyó el sonido de muchas patas en la distancia, seguido de risas agudas. Se acercaba una manada de hienas. Utilizar el ruido y el número para asustar y ahuyentar a las personas era una táctica típica de las hienas. Esta vez, sin embargo, el objetivo no era un leopardo solitario ni un animal en peligro. Algunas hambrientas, otras saciadas, se trataba de una manada de leones bien organizados y difíciles de ahuyentar. No hacía falta un gran conflicto. Para que las hienas retrocedieran bastaba con unos pasos seguros y unos rugidos fuertes. Especialmente con una presa fresca e intacta, eran demasiado débiles para enfrentarse a los leones cara a cara. Los leones adquirieron un suave tono dorado cuando los últimos rayos de sol se filtraron a través del polvo que se arremolinaba al caer la tarde sobre la sabana. La manada yacía dormida cerca del búfalo medio devorado, respirando con regularidad. Las hienas desaparecieron en la oscuridad en la distancia, y los sonidos de la sabana volvieron a quedar en silencio. Esta no fue ni la primera ni la última victoria. Cada día era un ciclo de acecho, fracaso, oportunidad y paciencia para las leonas. La suerte y la indolencia no tienen cabida en este mundo loco. Las leonas son ejemplos vivos de cómo solo los más fuertes sobreviven. Bajo los vastos cielos de la sabana, donde siempre acechan duros desafíos, el ñu se alza como un guerrero intrépido. En una vida llena de batallas a vida o muerte, el ñu no solo es un estratega talentoso, sino también un símbolo de perseverancia e indomabilidad. Únase a nosotros mientras nos adentramos en la naturaleza para presenciar las impresionantes batallas y el asombroso viaje de supervivencia de este legendario antílope. Carrera con la muerte, los ñus y la gran migración.
En las doradas praderas de Kenia, donde el viento sopla a través de cada brizna de hierba como un susurro de la naturaleza, una criatura inusual camina tranquilamente entre el gran bosque, el ñu, uno de los animales más típicos y extraños de África. Con el cuerpo musculoso de un reptil terrestre, la cabeza grande que se parece a la de un búfalo y el pelaje gris pardo mezclado con tierra, el ñu es una criatura tonta y extraña a la vez. Tienen pechos anchos, patas largas y poderosas adaptadas para correr cuando es necesario y una melena larga y suelta que les cubre el cuello, evocando la naturaleza salvaje de la estepa primigenia. Tienen cuernos curvados que apuntan hacia afuera y luego se curvan hacia adentro como una guadaña, una característica común tanto en machos como en hembras. Pero solo los machos adultos los utilizan para las batallas de apareamiento, a menudo estruendosos cabezazos, donde la fuerza y la resistencia lo son todo. Los ojos del antílope están situados horizontalmente, cerca de los lados de la cabeza, lo que les da un campo de visión de casi 360 grados. Un diseño vital en pastizales donde no hay árboles ni lugares para correr. Son herbívoros, con estómagos complejos de rumiantes. Los ñus pasan la mayor parte del día pastando, moviéndose siempre lentamente en busca de hierba fresca. Pero es precisamente esa actividad la que los convierte en blancos fáciles, especialmente cuando sus instintos de estar vigilantes se ven distraídos. En una tarde sofocante, donde el sol proyecta rayos rojos de fuego en el horizonte de Kenia, un antílope macho adulto se separa de la manada. No está herido. Simplemente disminuí el ritmo y me detuve por un tiempo más prolongado para mordisquear un trozo de pasto exuberante cerca de los arbustos de acacia. No muy lejos, bajo la hierba alta, como montones inmóviles de fuego, un par de ojos dorados brillaban en silencio. Una leona está al acecho. No ruge. No necesita rugir, las cacerías más exitosas surgen del silencio. En el cielo, bandadas de buitres comenzaron a volar en círculos, apareciendo como manchas de tinta negra flotando en una pintura de seda. A lo lejos, algunos otros ñus miraron a su alrededor y luego continuaron su propio viaje, como si estuvieran acostumbrados a ese ciclo cruel. Nadie se detiene lo suficiente para arrepentirse.
Porque en esta tierra salvaje, la vida nunca se detiene, simplemente continúa, pasando de un cuerpo a otro, como un flujo sin fin. El último atardecer se desvanece. La noche cae sobre las praderas de Kenia. Nuevas historias están por comenzar. Tras meses de sequía, cuando el suelo se agrietaba como patas de gallo sobre la piel de la estepa, por fin aparecieron las primeras nubes en el horizonte. Al principio eran unas tenues vetas grises, luego gradualmente se fueron haciendo más densas y oscuras cada tarde. Entonces un día, llovió. No es una lluvia suave que cae como un susurro, sino la lluvia de la vida, torrencial, decisiva e implacable. El suelo reseco se convirtió instantáneamente en barro. Las depresiones poco profundas se convierten en pantanos. De las grietas de las rocas, de las raíces de los árboles, de tierras aparentemente áridas, brota la hierba joven, como fuego que se extiende, exuberante y verde. La sabana de Kenia cambia de color en tan solo unos días. Y es también el momento en el que comienza el mayor viaje de los herbívoros, la gran migración, donde millones de ñus, cebras y gacelas abandonan las tierras agotadas y se dirigen al norte, donde han pasado las lluvias y han crecido nuevos pastos. Nadie dio órdenes. Sin líder. No hay mapa. Solo existe el instinto, algo registrado a través de miles de generaciones en cada músculo, en cada paso. Cientos de miles de ñus comenzaron a moverse, en manadas, en pequeños grupos, luego juntos, como olas negras que se extendían por un mar de hierba. La caravana de migrantes se extendió por decenas de kilómetros, sin fin. Los suecos raspaban el suelo, dibujando senderos sin nombre a través de la estepa. El aire estaba cargado de polvo y olor corporal. Los llamados, el sonido de los terneros perdidos, el golpeteo de los pies al correr, todo creaba un sonido que era al mismo tiempo apresurado y comprimido. El viaje es más que un simple movimiento, es la prueba máxima de resistencia, de supervivencia en un mundo que no tiene lugar para la debilidad. Y entonces apareció el río Mara, el río que separa la vida de la muerte. Un arroyo no muy ancho, pero lleno de peligros. El agua estaba turbulenta, turbia, llena de limo y escombros. Por encima del agua todo parece tranquilo, pero debajo hay otro mundo. Los cocodrilos gigantes del Nilo se esconden con absoluta paciencia. Habían estado esperando este momento durante semanas. Una manada de ñus estaba parada en la orilla. Vacilante. Confundido.
Uno de ellos quería ir primero. Pero detrás, miles de otros individuos se acercaban, abriéndose paso. Y así, como un torrente de agua que se desborda, el primero se precipitó hacia adentro. Luego vino el segundo, tercer hijo. Y luego cientos, miles más. Mientras en la orilla, miles de ñus se abren paso a empujones para cruzar el río, bajo las turbias aguas del río Mara, otro mundo se mueve en silencio, el mundo del más paciente de los depredadores, el cocodrilo del Nilo. Ni un sonido, ni un solo movimiento de sobra. Yacen quietos, perfectamente ocultos en el agua de color limo, dejando solo sus ojos sobre la superficie y sus narices captando silenciosamente cada respiración. El cuerpo gigante, de hasta 5 metros de largo, se arrastraba lentamente por el fondo del río como rocas vivas. La piel áspera y de color marrón grisáceo se funde con el agua, lo que hace que sea difícil detectarla incluso para las miradas más atentas desde la orilla. Ellos esperaron. No minutos, ni horas, sino semanas, incluso meses. Desde que empezó la temporada de lluvias, los gobernantes de este cauce sabían que tarde o temprano llegaría el momento del regreso de los antílopes. Ayunaron, se sumergieron en agua fría, aparentemente inmóviles, pero no dormidos. Cada sonido del agua, cada leve vibración de la orilla lejana, lo sienten a través de su piel y de un sistema sensorial especial que recorre ambos lados de su hocico. El cocodrilo del Nilo es la encarnación del tiempo. No tienen prisa, no tienen prisa. Los cocodrilos no cazan por velocidad, sino por sorpresa y optimización del entorno. Aunque no son gregarios en el sentido tradicional, los cocodrilos tienen una jerarquía implícita cuando cazan durante la migración. Los individuos mayores y más maduros tendrán prioridad en acercarse primero a la presa. Los individuos más pequeños o débiles esperan su turno. Se puede observar que no luchan caóticamente como las hienas, sino que se organizan de manera ordenada, silenciosa y eficiente.
Cada individuo conoce sus límites y su papel en este sistema. Una de las cosas interesantes de los cocodrilos es que no necesitan comer todos los días. Con una digestión lenta y un metabolismo energético eficiente, un cocodrilo adulto puede vivir durante semanas con una sola comida grande. Por lo tanto, sus cacerías no son para llenar sus estómagos inmediatamente, sino para almacenar energía para los largos días de espera que vendrán. Esto también los hace más pacientes que cualquier otro depredador, capaces de acechar durante semanas para luego lanzar un único ataque. Después de cruzar el río, cuando toda la manada de antílopes hubo pasado, el río Mara volvió a su calma original. La luz del sol de la tarde cubría la superficie del río de oro, reflejando las sombras perezosas de los cocodrilos que tomaban el sol en la orilla rocosa. Su apariencia ya no era amenazante, solo sus colas se movían ligeramente y sus ojos tenían los ojos medio cerrados. Pero bajo esa piel áspera, todavía hay una máquina biológica perfecta, todavía un asesino silencioso de la naturaleza. Ellos no rugen. No necesitan competir. Ellos simplemente esperan y, cuando llega el momento, siempre llegan justo a tiempo. La superficie del río Mara ahora se ha calmado. El agua, que antes se arremolinaba con los cascos y gritos de las criaturas migratorias, ahora se había reducido a suaves ondas. Cocodrilos gigantes, con sus cuerpos enormes y pesados, se arrastraban silenciosamente por la orilla arenosa para tomar el sol. Sus mandíbulas brillaban con agua y se cerraban lentamente después de un suntuoso festín. Cada movimiento exudaba el aire pausado de una criatura que había logrado lo que quería sin prisa. La manada de ños finalmente cruzó la orilla del río. Cada individuo estaba exhausto, su pelaje mojado y su cuerpo temblaba de cansancio. Pero todos siguen adelante, instintivamente, siguiendo el ritmo del viaje que lleva grabado en la sangre desde hace miles de años. Nadie miró atrás. Pero detrás, donde el agua aún tiene rastros de olas que aún no se han disipado, donde no todas han seguido adelante, hay otra historia, a punto de ser continuada por criaturas del cielo. Desde lejos, eran solo pequeños puntos negros contra el cielo azul de la estepa. Daban vueltas en amplios círculos, lenta y metódicamente. Cada vuelo es una capa sutil de percepción que sondea hacia abajo, hay olor a carne en el viento, hay cadáveres flotando, hay una oportunidad allí donde los cazadores la dejaron.
Son buitres, los últimos guardianes del ecosistema y también los expertos de la muerte. Cuando los cocodrilos se sacian y se van, lo que queda flota en la superficie del agua, cadáveres de antílopes demasiado heridos para nadar hasta la orilla, crías perdidas de la manada e incapaces de cruzar la corriente, o individuos débiles y exhaustos en medio del río. Y fue entonces cuando los buitres asumieron su papel. Cada buitre aterrizaba silenciosamente en las rocas junto al río, sus ojos negros nunca dejaban el agua. No se abalanzan de inmediato, al igual que los cocodrilos, los buitres son ordenados, con instintos que controlan su comportamiento en orden. El primero aterrizó sobre el cadáver del antílope que flotaba entre dos rocas. Asintió, giró la cabeza y miró con atención antes de acercarse. Cuando estuvo seguro de que no había peligro, ni cocodrilo ni hiena, bajó la cabeza. En cuestión de minutos llegaron otras alas. Buitres dorsiblancos, buitres de Ruppel, buitres encapuchados, todos se reúnen y forman un extraño grupo cooperativo en la naturaleza. No luchan ni compiten como leones. Cada individuo se acerca a una parte distinta del cadáver del animal, dividiéndose el trabajo de forma natural. No es caos, es un proceso ordenado de la naturaleza. Después de cientos de kilómetros de pastizales secos, polvo rojo y ríos caudalosos, la manada de ñus finalmente llegó a un nuevo territorio, las ricas praderas del sur del Serengeti. Aquí el ambiente parece diferente. El viento traía humedad, el olor de la hierba joven que brotaba después de la primera lluvia de la temporada y la fragancia de la nueva vida que brotaba de la tierra regada. El cielo ya no era tan brillante y duro como al otro lado del río Mara. En cambio, había nubes espesas, de color gris azulado, que se movían lentamente, como si protegieran a los animales que acababan de emprender un viaje de supervivencia. Y luego, como último regalo de la naturaleza a los supervivientes, cayó la primera lluvia. Cada gran gota de agua caía sobre el suelo seco, desprendiendo el característico olor de la tierra húmeda después de la sequía. La hierba amarilla cambió rápidamente de color. En pocos días, las llanuras se volvieron tan verdes como si nunca hubieran experimentado una estación seca. Para los ñus, esto es más que un simple lugar de descanso. Este es el destino, la parte más importante de su ciclo biológico anual, la temporada de reproducción. Con la aparición de hierba fresca y agua abundante, las hormonas en el cuerpo del ñu comienzan a cambiar. Los machos adultos se vuelven más reconocibles, sus músculos son más fuertes, sus cuellos son más gruesos y sus rugidos distintivos resuenan en las praderas.
Los desafíos no son para destruir, sino para afirmar la fuerza frente al compañero. Los ñus no pelean tan ferozmente como otras especies con cuernos, pero a menudo usan bramidos, un andar y algunos golpes suaves para determinar el rango. El macho que ocupa una buena zona, con abundante pasto y agua, tendrá mayores posibilidades de atraer a la mayor cantidad de hembras. Esta selección rigurosa pero pacífica es un compromiso biológico de que solo se propagarán los individuos más aptos. Una vez elegida una pareja, el proceso de apareamiento es simple y discreto. Pero detrás de esa brevedad hay un viaje milagroso que comienza en el cuerpo de cada niño, el viaje de una nueva vida, nacida de las praderas, para algún día volver a cruzar el río, correr entre los rebaños otra vez y escuchar el llamado de la migración como sus antepasados. Las hembras de ñu están embarazadas durante unos 8 meses, un periodo que coincide aproximadamente con el ciclo húmedo seco del Serengeti. A medida que la temporada de lluvias llega a su fin, las manadas de antílopes comenzarán a regresar al norte, siguiendo las llanuras áridas en regeneración. Y en ese viaje nacieron los primeros bebés. El nacimiento tuvo lugar en medio de un campo abierto. Sin nido, no hay refugio. Solo la hierba y el cielo lo demuestran. Pero las antílopes hembras tienen instintos increíblemente fuertes. Eligen un lugar apartado, separándose de la manada durante unas horas para dar a luz y luego se reincorporan rápidamente a la manada una vez que las crías están de pie. Las crías de ñu pueden ponerse de pie después de solo 5 minutos y correr detrás de sus madres a los 15 minutos de nacer, una de las capacidades de supervivencia más sorprendentes de los mamíferos. En un mundo donde los depredadores siempre están al acecho, un retraso de incluso unos pocos minutos puede costar vidas. Así, la naturaleza ha dado a este antílope un comienzo extraordinario, la capacidad de ponerse de pie tan pronto como comienza la vida, de correr, no para escapar, sino para seguir el ritmo de la manada, de la vida migratoria, de la vida que fluye constantemente a través de las praderas. En un plazo de 3 semanas nacen casi simultáneamente cientos de miles de crías de pájaro. Este espectáculo no es solo una estrategia biológica para reducir la probabilidad de ser atacado por depredadores a un individuo, sino también una celebración de la vida. Una declaración de que no importa cuán dura sea la naturaleza, la vida siempre encuentra una manera de germinar, propagarse y crecer.